cómo la burguesía tiene su expresión política en Fedecámara. Es importante señalar que Fedecámara en la primera convención establece como prioridad es tomar políticamente la dirección de las políticas económicas. Y en ese sentido discute a nivel contra el gobierno de algunas medidas que ha tomado el gobierno y empieza a cuestionar la intervención del Estado en la economía. Ese es el primer elemento. Es un elemento no económico, es un elemento político. No podemos decir que eso es un elemento económico, es un elemento fundamentalmente político, porque fija las relaciones de poder en el Estado. Y por otra parte, ya se viene desarrollando no una costumbre, sino una cuota de poder de los sectores económicos en el gabinete del Estado, del gobierno, pero en las áreas económicas, Ministerio de Hacienda, fundamentalmente, y Agricultura y Cría y Fomento. Pero además en los organismos que distribuyen la renta petrolera. Entonces allí comienza, y por otra parte, a través de esa participación de estos, digamos, representantes del capital en el gabinete o en las decisiones políticas de gobierno, se establecen las políticas de gobierno y se establecen las políticas públicas. Entonces vemos cómo el Estado realmente, ¿verdad?, empieza a ser prisionero del factor económico, cosa contraria antes con Gómez. Es decir, hay un cambio, pero ¿por qué hay el cambio? Porque es el ascenso precisamente de la burguesía en el 36 con ese nuevo modelo político establecido en el 36 que realmente toma no por asalto, sino toma constitucionalmente al gobierno. Entonces es importante ver eso. Y ya con muchos detalles, pues, que no vienen al caso en este momento, sino porque son propuestas de trabajo, pero es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Nosotros en el trabajo tuvimos como técnica de recolección de información en el registro principal de Caracas y el de Maracaibo durante 2 años. Así, tuvimos 2 años todos los días al registro a revisar los expedientes que reposan en el registro de las empresas. Bueno, primero la primera determinación fue hacer un arqueo de todas las empresas que estaban registradas en el registro, valga la redundancia, y en segundo lugar ver cómo operaban entonces y por sectores de la economía. En ese trabajo, esta primera aproximación, no trabajamos el sector, digamos, de propietarios de la tierra, porque no estaba, pues, al alcance aquí en el registro principal, y entonces trabajamos fundamentalmente el comercio, ya también trabajamos en el Banco Central, en el archivo del Banco Central, en la biblioteca, y bueno, aquí en la Biblioteca Nacional y en los documentos que hay aquí. Seleccionamos algunas empresas que nos parecían significativas por digamos, la preponderancia, pues, que tenían y el peso que tenían en la economía. Entonces allí empezamos un trabajo que vamos a mostrarle aquí muy someramente algunos resultados, pero simplemente, como dice el doctor Brito, como hipótesis de trabajo. Estructura del capital, el capital comercial usural. Fíjate
que nosotros hablamos de capital comercial y capital comercial usurario, porque el capital comercial usurario es aquel que básicamente hace préstamo, el que hace préstamo, así hacía préstamo y después decimos a los pequeños productores, sobre todo a los pequeños productores, y también a pequeños comerciantes, y por eso hablamos de usura. Yo recuerdo que a propósito de la presentación de este trabajo, uno del jurado me decía que cómo yo podía demostrar la usura, y me acuerdo que el doctor Domingo Maza Zavala le respondió: mira, que la usura no se puede demostrar, pero sí se puede evidenciar. Entonces respondió bonito. Y el capital importador-exportador. ¿Se ve bien? Fíjense que nosotros, ¿qué hicimos? Lo importante es aquí no, sino que se fíjense en los nombres de los capitalistas. Fíjense los nombres, nada, lo que nos interesa es el nombre y el nombre de las marcas. Y los productos que exportaban, pero lo importante es ver cómo hicimos. Primero, hicimos esa selección de todas las empresas, luego empezamos a determinar y empezamos a ver por orden de importancia. Y además vimos también cómo se pedía la extensión que tenían en el país. Entonces aquí tenemos pues el primer cuadro, que vamos a ver aquí algunos nombres muy Blon, Taurel, Benacerraf, Marturell. Es decir, veamos allí, los que puedan verla con más claridad. ¿Estamos viendo? ¿No se ve eso? ¿Ah? Se ve. Ramón León, Domingo Otati, Luis Jefe París, Próspero y compañía, sucesora de Robersi, Santana Hermanos, Santiago Sosa y compañía, Casa Blon, Taurel Benacerraf, Eduardo M. y sucesores, Alfredo Raval, Antonio y compañía, Franceschi Battistini, Alex Hermanos sucesores, L.A. Sergio de hijos, Verdis Beitia e hijos, Hernández Colón y compañía, Molinos Lara, M. Garcés, Hernández y compañía, C.N. Rojas, Miguel A. González, Rosales y compañía, y por ahí se va. Ajá, y aquí tenemos. Manuel, lo importante es, profesor, aquí están los principales capitales. Es lo que son parásitos, porque mira todos los que exportan. Hay nadie fabrica nada. Aquí. Ahora, aquí de luego estamos estudiando cómo lo hicimos, es lo que queremos mostrar. Aquí entonces hicimos una selección de los principales capitales a nivel nacional. Entonces están aquí: Bultos, Blon, Tamayo, Taurel, Benacerraf, Sim, París, Marturell, Barbarito, De Ambrosio, Curiel, Pariente, Prosperi, Pujol, Sucre, Santana, Rabat, Benedetti, Franceschi, Berribetti, Asenio, Rojas, Belloso, Tempaire, Zabal, Enrique y Sosa. De ellos podemos decir que existen unos de mayor preponderancia, unos que tienen mayores alcances, pero no solamente en cuanto al volumen de capital, sino también a la extensión a nivel nacional. De gran significación en Caracas: Tamayo, Sucre, Santana, De Ambrosio, Benacerraf, Prosperi, Pujol, Curiel, Sucre, Félix, Navarro, Méndez, Octavio, Lauría, Muscu,
Sánchez, Otati, González Rondona y Pechío. Entre los regionales podemos investigar, identificar en Maracaibo, Belloso, París, Empalme, Villamil, Fel, Barbosa y Muchacho. Por ejemplo, Muchacho y Belloso ocupaban todo el occidente. Todo el occidente lo eran. Todavía cobran en la rectora medicina. En Oriente, en Cumaná, Carupa, Los Guantes, Puerto La Cruz, Barcelona, Bulto, Blon, Benedetti, Berribeitia. Franceschi, no Franceschi. Madrid, y en Coro, Enrique Ares Senior, y en Puerto Cabello, Bulto, Blon y Dao. Ahora, vamos con el capital bancario en 35 y 45. ¿Cuáles son los principales bancos? En el Banco de Venezuela, con un capital de 24 millones, está Lecuna, Pérez Dupuy, Bellutini, Octavio Méndez, Herrera, Mendoza, Herrera y Herrera Uslar, Benedetti y después tenemos en el Banco Mercantil Bellutini, Herrera Méndez, Lecuna, Marturé, Delgado, Pérez Dupuy, Santana, Núñez y Valladares. Fíjense bien que se van repitiendo. En el Banco Caracas, Herrera Uslar, Bellutini, Machado, Sucre, Felber, Bella, Pérez Marcos, Blon, Bulto, Marturé, Lecuna, Sánchez, Isaías Medina Garita y Tel. Pero no hay una cosa, el tejido de las juntas directivas. En las juntas directivas sí se cruzan. En el Banco Venezolano de Crédito, ¿saben cuál es? Pérez Dupuy, Ron, Alfonso Rivas, Lara y Pardo. Esos son los clásicos de él. Después en el Banco de Maracaibo, Belloso, Villasmil, León, MacGregor, Rincón, Pérez, París, Bulton, Sucre, García del País y Muchacho. Estos Muchacho y Belloso y este grupo siempre andan juntos. Y en el Banco Comercial de Maracaibo tenemos a Belloso, Bulton, Bracho, del País, Valbuena, Rodríguez, Luzardo, París y Dávila. En el 45 hay un dato significativo que nace el Banco Unión. El Banco Unión, que ahorita lo tenemos en Banesco. Banco Venezolano de Crédito, entonces son los mismos capitales del 35, y en el Banco Caracas los mismos, pero lo importante aquí es el Banco Unión. Salvador Salvatierra, Benacerraf, Camacho, Sanpariente, Belloso, González Orondona, Villasmil, Navarro y Brillenburg. Stelling, acuérdense que Stelling después crea el banco de Valencia, y ese Banco de Valencia se une con el Banco Unión y es lo que va a degenerar, pues ahí se, digamos, entrelazando, y es el banco, es Banesco ahora en la actualidad. Después viene cómo trabajamos. Le estamos presentando tres formas: una con los cuadros, una el resumen y otra que lo estamos haciendo con digamos, la torta, pues, ya por la proporción, porque fueron los diferentes digamos, procesos que seguimos, y para hacerlo más sencillo pues se le presentamos, porque si no daba tiempo, es decir, cómo lo trabajamos. Es decir, esta es la síntesis. En químico farmacéutico tenemos a Pérez, Belloso, varios que ocupan un 13%, Pensini, Muscus y
Palenzuela, que es Palenzuela, es Palenzuela. En Textil tenemos a Capride, Ventura, Prosperi, Landaeta, Taurel. Este Marguli, ese sale después del juego. Pérez y Blom. En construcción, es importante lo de la construcción, porque la construcción va a ser el que tiene mayor alcance, pero recordemos nosotros que estamos en el periodo de expansión urbana. Entonces, por eso la construcción, conjuntamente con los cementos que está después, van a tener una gran significación estos dos elementos. Entonces, en la construcción vamos a ver nosotros cómo empiezan los capitales ahí a unirse. Izaba es uno de los que va a tener mayor, digamos, repercusión en la construcción. Prosperi, Estelín, Santaella, Vegas, que todavía andan por ahí, nuestro amigo Benedetti, Berripeitia, Branger y Rocha. Miren como Rocha aquí tiene un 9%. Este es el otro son tres pedazos porque no pudimos juntarlos todos porque nos salía la torta muy chiquita. Delfino con el 31%, Folmer, Méndez, Machado, Grupo Unión, que ya venimos con Grupo Unión, Tello, que ya tenemos por ahí, Mendoza Goiticoa, Guinán, Velasco y varios. Y en la construcción de los Phelps con un 89%, Bembe, Rockefeller y Bueno. Esto no es bueno, acuérdense del Bueno. En síntesis, podemos ver que aquí hicimos una síntesis. El grupo Phelps ocupa el 42%, el grupo Mendoza el 25%, Rockefeller el 1% y Delfino el 10%. Este es el reparto de... En la industria del cemento, los capitales que participan son en Cementos Táchira, Carlos Delfino, Juan Delfino, Gustavo Delfino y la Fábrica Nacional de Cemento, pero buscamos quién es la Fábrica Nacional de Cemento y vamos a ver aquí. En la Fábrica Nacional de Cemento, Moisés Enrique, Pedro Sala, Gumercindo Rivas, Antonio Guzmán Blanco, Rafael Mata, Ricardo Zurbaga, Alfredo de la Sota, Carlos Machado, José Olavarría, Julio Bertini, Juan Casanova, Carlos Zurbaga, Efraín Rendile, Gustavo Sanabria, Julio Osío, Francisco Sucre y Pedro Mendoza. En la venezolana de Abesto, fíjense que por primera vez el Abesto toma esta proporción desde el punto de vista empresarial. Ernesto Velasco Ibarra, Juan Figueredo, Juan Méndez Figueredo, José González Figueredo, Ramón Quintero Contreras, Benigno Casadiego, Augusto Ruiz Vierla, Salvatierra y Fernando Salafeo. En la concretera, acuérdense que la concretera, es decir, es importante ver por qué una concretera, es decir, ya tiene el rango, que es importante una concretera, porque empieza el proceso, digamos, de industrialización, de alguna manera, pues, de la construcción. Oscar Zurbaga, Augusto Guinán y Eugenio Mendoza. En la venezolana del cemento, Rodolfo Rojas, Manuel Tello, Ramón Tello, Inés Margarita Tello, María Josefina Tello, Teresa Tello, Vicente Lecuna hijo, Juan Simón Mendoza, Félix Ayala, recuerden, José Herrera Uglar, Miguel Ángel Senior y Medina Angarita. Después viene la cerveza.
tenemos dos cerveceras. La cervecería de Caracas y la Polar. Zuluaga, 9.43%. Machado, 6.91%. Branger, 8.64%. Banco Nacional, Banco Mercantil y Agrícola, que son los mismos de arriba, 8. Bulton, 4.23. Folmer, 17.28. Méndez Sáez, 13%. Y varios, 32%. Ese varios porque son que tienen 3 acciones, 2 acciones, a veces son los mismos empleados de confianza, etcétera, etcétera. Bueno, esto que les hemos presentado ha sido sencillamente una hipótesis de trabajo. Esto no es ninguna conclusión definitiva. ¿Ah? No hay ningún trabajo acabado. No hay ningún trabajo acabado, es un aporte que hemos venido trabajando pues, con el doctor Víctor desde la cátedra, y yo creo que hoy tomo la palabra también de Manuel. Tenemos un compromiso y tomamos esto no como una conferencia ni para venir a presentar lo que sabemos o lo que no sabemos, sino sencillamente es una sesión de trabajo de la cátedra, y una sesión de trabajo de la cátedra tiene que producir resultados, y ese resultado indudablemente está referido a la construcción de una propuesta de trabajo que nos lleve realmente a el análisis con carácter de totalidad del problema de la formación del capital en Venezuela, pero no la formación del capital desde el punto de vista dinerario, sino la formación de la burguesía como clase que expresa ese capital. Damos las gracias a la profesora Lidia y ojalá que a nadie le haya quedado totalmente claro esto para que se interese en seguir buscando. Abrimos el derecho a palabra y tenemos hoy una extraordinaria asistencia. Agradecemos de veras el interés que están mostrando por este espacio y por los temas que estamos discutiendo. Les recordamos que estas sesiones de discusión se abren a las 10 de la mañana. Les recordamos igualmente que mañana comienza aquí el Congreso de la Patria. Así que todas y todos están invitados. Les recordamos igualmente que deben, por favor, hacer el registro correspondiente en la mesa de entrada. Hablemos de derecho a palabra, por favor, que sean breves. Tenemos bastante gente y seguramente muchos querrán participar. Compañero Alfredo Oliva. Gracias, profesor. Desde aquí, desde aquí. Hacia allá. Gracias, profesor. Buenos días. Antes que todo, es que acabo de ver una amiga que quiero dar un beso y un abrazo desde aquí, que es Vanessa de ella, que está por allí, que la quiero mucho. Vanessa. Rapidito, profesora, el año 45, 44, 36 es clave para Venezuela, sobre todo si hacemos extrapolación al momento actual. Y como causó tanto bueno lo de Fede Cámara, recordemos que en ese año, en ese periodo está plena guerra mundial y en Venezuela, y vimos que esta burguesía que llamaba Orlando Araujo estéril, los que exportan cacao, café, no hace ningún esfuerzo, igual que ahora. Entonces esta Fede Cámara se funda, entiendo, por materiales recomiendo 2 lecturas fundamentales. No tiene la rigurosidad de la historia de ahora, pero supone de Orlando Araujo, Venezuela violenta, y Cultura del Petróleo del profesor Rodolfo Quintero. Y hay un material que está por internet, de Dorotea Merche, que está en PDF, que también se lo recomiendo, no recuerdo el nombre, alguien quizás recordará, pero de Dorotea Merche. Pero termino con esto, profe. Fede Cámara, en ese momento, con la Segunda Guerra Mundial, es escasez en Venezuela. Hay colas. Aquí la gente que tiene cierta cana y
que ya se debe ver la huella del tiempo y de su experiencia aquí, también profesor Alexander Torres por allí, recordarán, nos dicen que en Venezuela había escasez y cola y escasez por el periodo, porque todo se importaba en Venezuela. Y Fede Cámara nace para responderle a Medina Angarita, que le estaba quitando, recuerda que el 50-50, y le dijo, vamos a producir en Venezuela, vamos a invertir, ahora que tenemos billetes, tenemos dólares, vamos a invertir en producir a Venezuela. Y se crea Fede Cámara para decirle a Isaías Medina Angarita, no señor, danos nuestros dólares que vamos a seguir importando. Ese es más o menos el periodo que está sucediendo con la Segunda Guerra Mundial y la escasez que se da en Venezuela. Ahora, profesora, para si es posible hacer una referencia allí, ¿hay producción o no hay producción en el periodo que usted estudió? En cuanto al concepto que maneja Orlando Araujo de la burguesía. Gracias a compañero Alfredo. Tenía que tomar el micrófono porque él es el conductor de un programa exitoso los días domingos de 9 a 11 de la mañana y llega el mundial construyendo la autonomía. Y entonces, como conductor, yo dije, seguro que va a montar otro programa aquí. Iván, con la brevedad que lo caracteriza. Muy encargado. El año 36 es muy importante en Venezuela porque parece mentira que el gobierno del general Eliezer López Contreras da muchas aperturas a ciertas cosas que en Venezuela la tenía dormida, como dice la profesora Nidia Gómez, que vemos que, por ejemplo, que por ejemplo el repunte petrolero ya empezaba a ser una economía ya más fortalecida, ya el gobierno venezolano estaba haciendo ciertas políticas legales y también algo que uno llama la atención es que la burguesía y empieza a emerger pero a mutar y va dando las muchas políticas que hoy vemos que muchas familias que son las damas del Valle se fueron plegando al gobierno del presidente López Contreras, y no se diga tanto de López Contreras, también mutaron hacia el gobierno del presidente Medina Angarita. Y esas familias que hoy vemos que son los amos de la economía nacional, su punto de nacimiento más verificable es, como usted lo dijo, profesora, del año 36 al año 45. Gracias. ¿Quién más quiere participar? Seguro que sí. La licenciada Vanessa de Luis. Muchísimas gracias. Saludo a Alfredo también, la verdad sí, bueno, retribuir. Profesor, con base en lo que usted planteaba, ¿cuándo se rompe esa conciliación de clase en nuestro proceso histórico y si esa conciliación de clase se está reconfigurando ahora en este momento, 2015-2016? Esa cuota de poder de los sectores económicos en el gabinete que usted comentaba que empiezan a reclamarla en el 36, ¿cuándo la pierden? Y se están luchando por recuperar la si el Estado sigue siendo prisionero de esos factores económicos todavía, como usted lo planteó, es que el Estado intenta deshacerse de eso, de ese yugo, pero que lo mantuvo, sigue siendo en este momento, no me refiero al gobierno necesariamente, al Estado. Si esos nombres de antes son los mismos de ahora, usted ve nombres nuevos, si esos nombres nuevos están asociados con nuevas actividades, y cómo sería la burguesía venezolana ahora si la compara con la del 36, qué cosas han cambiado y qué cosas se han mantenido. Y disculpe el cuestionario. Gracias. Mientras, no sé si hay otra participación, les recomendamos este trabajo del doctor Federico Nico Figueroa, que fue uno de los últimos trabajos, y donde está realmente expresado se llama La aristocracia del dinero en Venezuela actual. Y otro trabajo que es a propósito de las clases sociales en Venezuela. A propósito de las clases sociales en Venezuela. Son trabajos que se consiguen aquí en la biblioteca porque no se imprimieron la primera vez, se editaron la primera vez y es una de las cosas que le planteé al compañero Pedro para ver si hacemos lo posible para editarlo nuevamente, ¿no? Para editarlo nuevamente. Porque son trabajos síntesis del pensamiento del doctor.